Juan Pablo, buenos días, muchas Así debe gracias, ser, como siempre. así debe ser, ¿Para qué sí? hay que perseverar. Hay que perseverar Y en eso como... están, y en eso están todos los En eso políticos. están la mayoría de los que están buscándola, tocando puertas, trabajando incansablemente. Y bueno, pues, por ejemplo, en frutos que rindieron hace una semana. Usted decía aquí, pues yo no creo que va a haber gallo, va a haber gallina. Y se llama Josefina. Y se llama Josefina. Exactamente, bueno, todo estaba listo, apuntado. Incluso ya se vislumbraba unos acercamientos con el presidente del partido y con el presidente del país. Y desde entonces... ¿Con Madero y con Calderón? No, con Calderón solamente, que es presidente de ambos. ¿Va a empezar? De ambos. Y desde hace tiempo se vio el acercamiento desde que Gil Suárez, el exsecretario particular del presidente, bueno, pasó al equipo de Josefina, y ahí se vio cuál era el interés de fondo del presidente, en el sentido de que pues valía más reforzar la candidatura de Josefina, hacerla llegar y negociar con ella las posiciones de él y las de Ernesto Cordero y su grupo, porque quiero decirle, bueno, la pugna de fondo está entre los foxistas y los calderonistas. Algunos, usted sabe, algunos foxistas quisieron levantar la voz, se le quisieron ir encima a Cordero, y inmediatamente, bueno, la PGR empezó a acercarse a los ranchos del expresidente Fox, y empezar a investigar cómo le hizo para tener tanto dinero, cómo subsidia su rancho y su casa, su centro Fox. Y entonces empezaron las presiones y obviamente, bueno, pues se alinearon. Esa es la forma que se ha hecho la política en este país, yo creo que en todo el mundo. El chantaje, la presión, ese es parte de un elemento, de un arma que tienen los políticos para disciplinar y para alinear a los que se requiere. Porque, bueno, ya una vez ya fue dado el acuerdo, ya fue superado en la situación de los panistas, ya sabemos que no fue gallo, que fue gallina, que se llama Josefina, y que Josefina va a tratar de remontar y cargar con esa pesada lápida que se llama Felipe Calderón, y que llevará en sus espaldas durante todo este proceso, que, como usted sabe, será registrada entre el próximo 22 y 23 ya como candidato oficial de los panistas hacia el proceso de este año, del 1 de julio. Bueno, pues ya sabemos que en el otro extremo, en la otra pista, como los grandes circos, tenemos 3 pistas ahora, falta todavía el del Panal, pero por mientras estas 3 pistas, la azul, la tricolor y la amarilla, bueno, pues en la tricolor sabemos que también están presionando vamos a decir, el gobierno federal. De repente se acordó que algunos exgobernadoras como Cavazos Lerma del estado de Tamaulipas, Yarrington y otros, que recordó que estaban relacionados a los grupos de la delincuencia organizada, y se le olvidó que esos tres gobernadores le apoyaron a él junto con Elbester para que él ganara aquella campaña del voto útil, que los gobernadores como Moreira y como estos 3 gobernadores de Tamaulipas, como el de Veracruz, jalaron la gente y enfocaron sus baterías para favorecer y apoyar a Felipe Calderón. La política es ingrata. Es importante el tiempo que se vive, y por eso quizás se les olvida quién permitió la entrada a Felipe Calderón precisamente a tomar posesión, quién le apoyó cuando la campaña. Y bueno, la posibilidad de golpear no a Yarrington, no a Cavazos Lerma, no tampoco a Moreira, la posibilidad de golpear a Enrique Peña Nieto es tentadora para el gobierno federal. No se puede hacer política, usted lo vio dentro de la interna del PAN, por mucho que se quisieran, y ahora están sentados sonriendo los 13 candidatos del PAN. En el momento de la campaña se vale de todo, y se usan personas cercanas para que lancen la piedra y ellos esconden la mano, y entonces no es exactamente una buena relación. Entonces el gobierno federal tampoco puede dejar pasar la oportunidad de golpear fuertemente
a los priistas, acusándolos o relacionándolos con la delincuencia organizada. ¿Qué le quiero decir? Probablemente tengan mucha razón. Yo he leído en artículos de Índigo, por ejemplo, declaraciones de exfuncionarios tamaulipecos que señalan directamente a Cavazo Lerma como gente coludida y que solapaba el tráfico de drogas en su estado. Bueno, puede ser cierto. El problema y lo que viene a generar un ambiente que de duda es precisamente que sea utilizado ese asunto para esta campaña del próximo 1 de julio. Que en lo personal, lo sano sería que los procesaran y los encarcelaran, fueran priistas, perredistas o panistas. El delito no debe ningún delincuente debe gozar de impunidad solamente porque van a decir que es una cuestión política. De tal modo que vamos a ver hasta dónde llega esa intención, si es solamente la utilización política, judicializar la política, el proceso, exactamente, sí, o realmente existe un afán de castigar a quienes hayan cometido o hayan tenido la debilidad o la ambición de coludirse con la delincuencia organizada. De tal modo que hasta ahí van los señalamientos a Peña Nieto. Recordemos que sus propios errores lo llevaron a perder 4 puntos, aquel error que tuvo cuando la Feria de Guadalajara, la Feria del Libro, después la intromisión de su hijita, bueno, le bajaron 4 puntos, ya lo vimos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que él trata de remontar y está navegando en una situación que diariamente declara que él no va a caer en las provocaciones, quizás con el ánimo de que sus contrarios ya le bajen tantito, pero el caso es que los contrarios también están deseosos de subir la aceptación, los niveles de aceptación de su candidato. Recordemos que la vez pasada citamos cómo habían salido los 3 candidatos, por eso decía yo que suponía que iba a ganar Josefina, por los resultados de la encuesta. Ahora conviene también echar un vistazo cómo salen los 3 candidatos ya en una lucha abierta al 1 de julio. Tenemos que Enrique Peña Nieto tiene 40.4 según la encuesta de Mitofsky, puntos de aceptación. Tenemos que Josefina llega al 22% y que López Obrador tiene un 17.7%. Así arrancan, así empiezan. ¿Y qué es lo que se puede ver? Bueno, pues que ya citamos que los golpes que recibe Josefina. Ahora resulta que Josefina, cuando estuvo en el Congreso, era una faltista de primera, que solamente acudió al 8.tanto% de las sesiones, que no trabajó como legisladora, que nunca ha sido electa a ningún cargo, porque las 2 ocasiones que estuvo en el Congreso fue por designación, fue en la famosa Sprulis. Ella no sabe de campañas, no sabe de contacto con la gente. Y ahora resulta que cuando estuvo en Sedesore, por ejemplo, con los programas de apoyo para los tarahumaras, resulta que desde entonces proyectó el apoyo y nunca se canalizó y ahora sufren los tarahumaras las consecuencias y obviamente le echan la culpa a Josefina. Está lloviendo su culpa, exactamente. Le menciono lo que se señala. Se le señala también que cuando estuvo en la SED fue causa de que el niveles educativos en este país está en los suelos y que ella no tuvo la energía suficiente para contrarrestar la fuerza de liderazgo de los TEC. Eso es lo que se menciona de cada uno. Los ciudadanos, que esa es la idea nuestra, es que exponer y que los ciudadanos crean lo que ellos crean, los que ellos quieran aceptar como cierto. Pero tenemos que escuchar todas las voces para poder tener una idea y poder hacer un análisis. Quien lleva la ventaja en ese sentido de los ataques es López Obrador. ¿Por qué? Porque a López Obrador en el 2006 ya le dijeron todo. Ya se le dijo de todo, ya pasó la prueba de todo contra todo. De tal modo que ya lo dejan a un lado, se va a concentrar la pugna entre Josefina y Enrique Peña Nieto. Lo dijo Josefina, su enemigo a vencer es Enrique Peña Nieto, y obviamente que el enemigo a vencer del PRD también es Peña Nieto. De tal modo que Peña Nieto tiene una situación difícil porque tiene 2 enemigos, 2 contrarios. Así es que, como a López Obrador ya le dijeron todo, y resulta que el tiempo lo favoreció, el tiempo, lo que dice el dicho, el tiempo hace la justicia divina, bueno, pues ahora nos damos cuenta que fue ¿cómo le diré?, atacado injustamente. Lo dijeron en aquel tiempo que era el enemigo de México. Resulta que el tiempo dice que los enemigos de México son los que llegaron al poder, que López Obrador no era tan malo como lo presentaban,
y ahora anda en su campaña de conciliación. Ha conciliado con todos los grupos, en el PRD, incluso en el Distrito Federal, ha conciliado con Cuauhtémoc Cárdenas, ha conciliado, se ha acercado al ejército, se está acercando al clero, y pareciera que va en buen camino. Y las señales que me dieron a mí del acercamiento fue la reacción tanto de la Iglesia, que en nombre de la Iglesia alguien salió a decir que ellos estaban dispuestos a orientar la votación de su feligresía y participar para orientarlos, de tal modo que esa es la reacción que se da, que sí, que la Iglesia tiene el si deseo ya de lo hacían, participar. esto sería con el propósito de decir, aquí pueden inclusive venir los candidatos y dar sus discursos, ¿no? Pueden ir al porque de todas púlpito, maneras, sí, podrían ir al púlpito. porque prácticamente eso ya se estaba haciendo, o sea, era implícito el discurso. Ahora será. Acuérdese usted cuando los curas decían que el cielo es azul y el manto de la Virgen es azul, para que inducir la votación hacia Marcelo de los Santos en aquel tiempo. Bueno, pues ellos se dan sus argucias y sus formas para influir, y ya lo se manifestó, como le decía, salió a escena la Iglesia. El ejército también, temeroso quizás el gobierno federal de que el ejército vaya a salir con otra cosa, se adelantaron y mandaron a mi general Galván, a decir que ellos estarían y serían respetuosos y apoyarían a la primer presidente de este país. De tal modo que así van las cosas. López Obrador tiene ese trabajo pendiente de acercarse con esos grupos que, igual como ya se acercó con los otros poderes fácticos, que es el capital, que son los industriales, con los cuales ya tiene acercamientos, bueno, pues le falta el clero y le falta el ejército, y según da muestras, él tiene interés de alcanzar los acuerdos con ellos en un intento de conciliar, en un intento de alcanzar lo que él llama su república amorosa. Pues fíjese que, déjame comentarle, tuvimos la oportunidad, es un líder, es un hombre que ha pasado, como usted bien apuntaba, muchas pruebas, pues si no es a prueba de balas, pero sí ha pasado muchísimas de ellas durante años. Tuvimos la oportunidad de platicar y unos minutos, sus tiempos son medidos, son contados, unos minutos que en su visita por Río Verde el viernes anterior, y créame que el concepto, al menos que yo tenía de don Andrés Manuel López Obrador, pues es diferente, es lógico, tiene una gran personalidad para ser el líder que es, para lograr tener las convicciones y además tener a la gente que le acompaña, pues es una subyugante, decía, pero te convence. ¿Y sabe qué me pudo, cuando le pregunto, por ejemplo, que qué le diría a la gente que lo consideró un peligro para el país y que ha demostrado que no es? Entonces dice, bueno, pues yo les digo que vean lo que ha pasado, que vean lo que... Pero se la crees, se la crees. El señor emana transparencia, y bueno, pues yo creo que el concepto, repito, al menos en mi persona ha cambiado, porque el señor me parece bastante congruente con lo que... le preguntaba de lo del amor, le pregunté precisamente, bueno, ya concilió con Cárdenas, ¿cuándo lo hará con los de enfrente? Y dice, con todos,